Ya, por mientras, ya lo partí diciendo como les decía, pero el control del curso es el próximo viernes, ¿sí? Y la materia del control es hasta la clase de hoy, que no encuentro. Acá. Ya. Y la materia del control es hasta la clase de hoy día, ¿cierto? O sea, todo funciones vectoriales. Eh, Así que eso. Para los que suspendí el laboratorio el lunes, hice clase de ejercicios, ¿sí? Lo suspendí, tuve ahí un pequeño problema, pero grabé la clase de los del jueves y se la subí en la lista de reproducción, ya para que la revisen y tengan más material para estudiar. ¿Sí? Así que el control es el próximo viernes en horario de clases, como siempre. ¿Sí? Y entra hasta la clase de hoy. ¿Ya? No sé si hay dudas con respecto a algo. Si no, comenzamos. Ya. Lo último que la clase pasada estuvo intensa porque eran pocos contenidos, pero pasamos ya a un tema que es súper abstracto, como son las reparametrizaciones. Entonces, ¿qué vimos ayer? Estuvimos viendo primero por qué tengo que... No, esta no es la clase. Estuvimos viendo por qué tengo que reparametrizar y particularmente vimos una reparametrización que es muy importante, que es la reparametrización por longitud de arco. Esta reparametrización indica que si tengo dos funciones que tienen la misma gráfica, entonces puedo encontrar una de las funciones que tenga rapidez constante igual a 1. ¿Ya? Y esa es la parametrización que vamos a utilizar. Entonces aprendimos cómo calcular esa reparametrización y creo que eso fue, ¿no? Ah, y después hablamos de curvatura. Entonces, como que explicamos de para qué estaba haciendo este show pobre de reparametrizar. ¿Sí? Y era básicamente porque quería calcular la curvatura. La curvatura es la rapidez con la que me alejo de la recta tangente. Y la curvatura tiene una fórmula bastante sencilla porque es la norma, ¿sí? La norma de la segunda derivada. Esa es la curvatura. Es así de sencilla solo cuando tengo la curva parametrizada por longitud de arco. Si no está parametrizada por longitud de arco, entonces no puedo usar esta fórmula. ¿Ya? Ya hasta aquí quedamos la clase pasada. ¿Alguna duda con respecto a la clase pasada? Ya, veamos entonces, avancemos en la última clase, que sería la clase 12. ¿Sí? Y vamos a estudiar hoy día ciertos vectores. Hay vectores, bueno, cuando hablamos de la clase pasada de que la curvatura era la rapidez con la que me alejo de la recta tangente, nunca definimos lo que era la recta tangente. Para calcular la ecuación de una recta, ¿qué necesito, Diego Guerrero? Si quiero calcular la ecuación de una recta, ¿qué es lo que necesito? Tomás, ¿qué necesito para calcular la ecuación de la recta? Dale, Diego. Se necesitaba el vector director y un punto, Y si es un que no me punto equivoco. por el que pasa la recta. Y el vector director es cualquier vector paralelo a la recta tangente. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a aprender sobre un poquito más sobre vectores. ¿Sí? ¿Con qué vector se calcula la recta tangente? ¿Existe alguna otra recta que sea igual de importante que la recta tangente? Etcétera. ¿Ya? Aprovecho que vi el Tomás. Tomás, el ayudante me dijo que ya había corregido tu nota. Creo que era la tuya y la del Seba Morales. Pero no está el Seba Morales acá. ¿Sí? Ok. Entonces, el primer vector que vamos a ver es el vector tangente unitario. ¿Qué es el vector tangente unitario? El vector tangente unitario simplemente es la derivada de la función parametrizada o no reparametrizada. Miremos la función. Esta función está parametrizada por longitud de arco, ¿sí o no? ¿Por qué no, Francisco? ¿Por qué sí, Daniel?
Yo sé que tienen los micrófonos buenos ambos. No, porque sigue en función de S. Ya, normalmente cuando está en función de S es todo lo contrario, Manuel. ¿Cierto? Cuando hablamos de que está en función de S, está reparametrizada. Tal vez no lo había dicho, ¿sí? Pero normalmente esto es algo de notación, no es tan importante tal vez. Pero cuando usamos la letra T es la función original. Cuando usamos la letra S ya está parametrizada por longitud de arco. ¿Ya? Ahí hay una observación. La Fernanda me pregunta si también corrigió la tuya. Fernanda, ¿me escribiste un correo? ¿A mí con copia a él? ¿O al ayudante con copia a mí? ¿Y cómo vamos a saber que tenemos que corregir la tuya entonces? No entiendo. Ah, pero ya, perfecto, Fernanda. Está ahí en el tiempo límite, Fer. Recuerden que todas las recorrecciones se hacen a lo más 2 semanas entregadas las notas. ¿Sí? Así que ojo ahí con los límites. Se necesita despejar T y así se encuentra S. No sé, eso, Francisco, no entendí ahí la letra. Ya, siempre que lo que estaba mencionando, siempre que tengamos la letra S, ya está parametrizada por longitud de arco. La letra T generalmente la trato de utilizar para la ecuación original. Entonces aquí dice, sea F un camino diferenciable, y tal vez podría haberle agregado reparametrizado por longitud de arco. ¿Sí? Entonces, si tengo un camino reparametrizado por longitud de arco, el vector tangente unitario no es más que la primera derivada. ¿Ya? Ese sería el vector tangente unitario. Observación. ¿Sí? La norma del vector tangente es 1. ¿Por qué? ¿Por qué la norma del vector tangente es 1? Leo, ¿por qué la norma del vector tangente es 1? Vale. Vale, también me falla este dedo, parece. ¿Por qué la norma del vector tangente es 1? Profe, ¿por qué unitario? Ya, pero ¿por qué unitario? Ahí es lo que hizo el Daniel, ¿cierto? Cuando yo reparametricé por longitud de arco, obligué a que la rapidez fuera 1. Y si se fijan, la norma del vector t es la rapidez de la curva. ¿Sí? Y como ya está parametrizada por longitud de arco, la rapidez va a ser 1. Así que además, bueno, y también aquí decía que era unitario, ¿cierto? Entonces, el vector t, ¿sí? Tiene norma 1, es el vector tangente unitario, y la norma es obligatoriamente 1 porque la curva está reparametrizada por longitud de arco. Con esta notación, yo también puedo escribir la curvatura ahora usando el vector t, porque la curvatura en la clase pasada, ¿sí? Recordar, lo voy a escribir acá, no sé dónde lo puedo escribir, aquí arribita, recordar que la curvatura, que es con esta letra, era la norma de la segunda derivada. ¿Sí? La curvatura era la norma de la segunda derivada. Ahora, si la primera derivada es f, entonces la segunda derivada es la derivada del vector t. Por eso es que yo puedo escribir la curvatura ahora usando el vector t. Entonces la curvatura también la puedo escribir como la derivada del vector t. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Dice, el camino F, ¿sí? Está reparametrizado por longitud de arco y la curvatura en un punto S se define. En este caso se define como. Tiene que ser, no sé por qué déjenme cambiar.
Ya, ahora sí. Entonces la curvatura es, voy a calcular primero el vector tangente. ¿Ya? Entonces, el vector tangente, que es el vector t, lo voy a escribir ahí en negrita, es lo mismo que la derivada de f. Así que sería la derivada del coseno, que es menos seno, coma la derivada del seno, que es coseno. Nunca fue una t, fue una s. Seno de s, coseno de s. ¿Sí? Ese es el vector t. Entonces, el vector t' es la derivada del vector t, ¿sí? Que sería ahora la derivada de esto. La derivada del seno es coseno. Así que me queda menos coseno de s. Y la derivada del coseno es menos seno de s. Entonces, este sería el vector t. Este de acá es el vector t. ¿Sí? Y por lo tanto, la curvatura sería la norma del vector t'. La norma de este vector. La norma de su vector es la raíz de cada elemento al cuadrado. O sea que esto es la raíz de coseno cuadrado de s más seno cuadrado de s. ¿Sí? Y esto es 1. Así que esa tenía efectivamente curvatura 1. Ahora, calculé la curvatura usando el vector tangente, ¿cierto? La curvatura también es la derivada del vector tangente. El vector tangente es unitario, ¿sí? Y como el vector tangente es la derivada, y nosotros en varios ejercicios hemos demostrado que la derivada es ortogonal en el punto, ¿cierto? A la curva, ¿sí? Y se llama vector tangente por lo mismo, ¿cierto? Si yo grafico ese vector, va a tocar a la curva en un solo punto, es decir, ese vector es tangente a la curva. Ya, ¿vamos bien hasta acá? No, los perdí al principio. ¿Alguien me escucha? Ya, el Daniel va bien, gracias Daniel. ¿Qué cosa repito? No, no. Solo estaba preguntando si iban bien hasta acá, ¿cierto? Entonces lo que partimos viendo es el vector tangente. Katy, ¿dónde tienes dudas? ¿Sí? Acá No, está la... es que solamente como que me perdí en eso, pero si lo pudiera repetir sería genial. Ya, ese es el vector tangente, lo acabo de definir. El vector tangente es la derivada del camino. ¿Ya? Y como el vector tangente es la derivada del camino, yo puedo redefinir la curvatura que dijimos en la clase pasada. Y la curvatura va a ser la norma de la derivada del vector tangente. ¿Sí? Y en este ejercicio lo único que hice fue calcular el vector tangente porque me daban la curvatura, me daban la función reparametrizada por longitud de arco, así que calculé el vector tangente, que es este vector t, y luego lo derivé para calcular la curvatura. Y la curvatura es 1. ¿Sí? Esto quiere decir que la curva se aleja siempre a la misma distancia, a la misma rapidez del vector tangente, o de la recta tangente. ¿Ya? El vector tangente es importante porque, como hemos demostrado a lo largo de varios ejercicios, ¿sí? La derivada en un punto es ortogonal a la curva. Esto quiere decir también que la derivada, el vector tangente, toca a la curva en un solo punto. Pasan cosas como esta, ¿cierto? Si esa es la curva, el vector tangente es así. Bueno, así no. Es así, ¿cierto? Toca la curva en un solo punto. Ese es el vector tangente, toca la curva en un solo punto. ¿Sí?
Por eso se llama vector tangente, porque es tangente a la curva. Ok. Veamos entonces ahora. Ya, es cierto, como dice acá, que la definición de curvatura resulta súper fácil, ¿cierto? Y es fácil decir, ya, la curvatura es la segunda derivada de la función reparametrizada por longitud de arco. ¿Ya? Pero es poco práctica al momento de los cálculos. ¿Por qué es poco práctica? Porque primero voy a tener que reparametrizar por longitud de arco y después calcular la curvatura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso, cierto? Tengo que primero hacer la reparametrización y luego calcular la curvatura. Entonces, resulta natural preguntarse, ¿habrá una forma de calcular la curvatura sin tener que reparametrizar por longitud de arco? Y la respuesta es sí, efectivamente hay una forma de calcular la curvatura sin tener que reparametrizar. Pero la única dificultad es que esto es solamente válido para R3, ¿ya? Porque usa un producto cruz. Entonces, esta era la curva original que nosotros tomamos la clase pasada. Y la clase pasada nosotros la reparametrizamos por longitud de arco y luego calculamos la curvatura. Entonces, calculemos la curvatura ahora sin tener que reparametrizarla por longitud de arco. ¿Ya? Entonces, para eso simplemente vamos a utilizar la fórmula que aparece aquí de curvatura. ¿Ya? Entonces dice que la curvatura de t es la norma de la primera derivada. Y la primera derivada de coseno es menos seno. Entonces queda menos alfa seno de t por, no, coma. Acá me equivoqué. Este debió ser un seno. No, un alfa por seno. No es la misma curva de la clase pasada. Alfa por seno de t. O tal vez sí. ¿Ya? Se me comió ahí el seno. Entonces la derivada del seno es coseno. Así que esto sería alfa coseno de t, coma beta. Ok. Esto tengo que hacer el producto cruz con la segunda derivada. Y la segunda derivada es menos alfa coseno de t, porque la segunda derivada es derivar este, que es la primera. ¿Sí? Menos alfa coseno de t, lo voy a escribir más bonito, coma menos alfa seno de t, coma 0. Entonces tengo que hacer ese producto cruz y después calcularle la norma. Y todo esto dividido en la norma de menos alfa seno de t, como alfa coseno de t, coma beta, todo esto al cubo, porque es dividido en la primera derivada al cubo y esta de aquí era la primera derivada. ¿Sí? Ahora, me preguntan por la curvatura evaluada en 0. ¿Sí? Entonces, acá como tips, evaluar y luego hacer el producto cruz. Porque si evalúo y hago el producto cruz, me van a quedar muchos puntos ceros en este caso. ¿Sí? Va a ser más fácil. Si yo evalúo y luego hago el producto cruz. Esto solo porque me están diciendo en qué punto quiero calcular la curvatura. Si dijera calcule la curvatura en cualquier punto, entonces no tendría ningún punto para evaluar. Y voy a evaluar. Entonces la curvatura en 0 va a ser la norma. El seno de 0 es 0. Estoy evaluando acá. ¿Sí? El seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1. Así que queda el alfa. Y aquí queda el beta. Cruz. Acá me queda menos alfa, coma 0, coma 0. Producto cruz. Y aquí me queda la norma de 0, alfa, beta. Todo eso al cubo. Así que queda más fácil hacer ese producto cruz. Entonces hagamos el producto cruz. Tengo que hacer y tongo
J tongo, K tongo. Y aquí en orden, 0, alfa, beta, menos alfa, 0, 0. ¿Sí? Así que esto es fila 1 con tapo S y S. Entonces me queda 0, ¿cierto? 0 y tongo. Porque es la multiplicación cruzada y aquí hay muchos ceros. ¿Sí? Y luego tapo la fila 1, pero la columna 2. Entonces voy a hacer la multiplicación cruzada. Menos, ese es con negativo, ¿sí? Menos, y aquí me queda este por este, que es 0, menos este por este, pero hay un signo menos por ahí, así que me va a quedar beta, ¿sí? Beta J top. Más, y ahora tapo la columna 3. Fila 1, columna 3. Entonces me va a quedar 0 por 0 y alfa catón. Por lo tanto, el producto cruz no es beta el J tongo, beta gamma, sí, sí, yo me equivoqué, ¿cierto? Porque era este. Sí, toda la razón, Francisco. Entonces aquí me queda, bueno, alfa, beta. ¿Sí? Y aquí me queda, después es este, entonces me queda alfa cuadrado. ¿O no? Sí, alfa cuadrado me queda ahí. Y por si acaso voy a revisar primero. Ese sí que va a ser. Ya. Entonces, el producto cruz me va a dar 0, menos alfa beta, alfa cuadrado. Por lo tanto, la curvatura evaluada en 0 va a ser 0, menos alfa beta, alfa cuadrado. Ese vector dividido en la norma de 0, alfa, beta, todo eso al cubo. Yo creo que me equivoqué en algo porque no me va a dar. Igual que la de la clase pasada parece. ¿O sí? Puede que sí. A ver, voy a revisar aquí si tengo algún calculito malo. Derivé bien. Evalué bien, el seno de 0 es 0, alfa, beta. Menos alfa, 0, 0. El alfa beta queda positivo, profe, parece. Después te hace el producto cruz. No, queda negativo porque es tapo esa. ¿Sí? Entonces queda 0 menos beta por menos alfa. Entonces queda menos por menos, queda alfa beta. Y como ese cofactor, el del medio, ya es negativo. ¿Sí? Porque estos van los signos positivo, negativo, positivo. Y después tengo que fijarme en lo otro. ¿Sí? Acuérdense que los determinantes, los signos van cambiando. ¿Sí? Para los que estudian en álgebra lineal. ¿Queda claro, Francisco y Juan? Ya, perfecto. Sí, te falta un menos, puede ser. Ya, calculemos entonces ahora. Y esto me va a quedar la raíz de alfa cuadrado, beta cuadrado, más alfa a la cuarta, dividido en la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado y todo esto al cubo. Ahí parece que salió, porque arriba puedo factorizar por alfa cuadrado. Entonces queda beta cuadrado más alfa cuadrado. Y abajo voy a dejarlo igual. Alfa cuadrado más beta cuadrado, todo esto al cubo. Así que arriba queda raíz de alfa cuadrado por raíz de beta cuadrado más alfa cuadrado. Y todo esto dividido en raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado al cubo.
Así que aquí me queda raíz de alfa cuadrado dividido, y aquí esta se va a ir con este y va a quedar un 2. Entonces queda raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, y aquí hay hartas, ese se va con ese y este se va con ese. Así que me queda alfa partido en alfa cuadrado más beta cuadrado. Ya, y quedó igual que el resultado de la vez pasada. Si bien a lo mejor los cálculos fueron igual de largos, acá tengo una ventaja. No tuve que reparametrizar por longitud de arco para encontrar la curvatura. Pude de forma directa encontrar la curvatura. ¿Sí? Esa es la ventaja de esta forma. En cambio, en la otra, sí o sí, tenía que reparametrizar por longitud de arco y luego encontrar la curvatura. Ya, voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar entonces. Ya, continuemos entonces. ¿Van bien o no? Hasta aquí llega la materia para el control del viernes, por si acaso. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro vector, ¿sí? Que es el vector normal. ¿De dónde aparece el vector normal unitario? Nosotros ya sabemos que la norma del vector tangente es 1. Entonces, si derivamos, ahí lo dice como faltó el espacio, si derivamos esa expresión, vamos a llegar a ¿qué cosa? Derivemos. Entonces, la derivada del 1, ¿sí? La derivada del 1 que está acá es 0. Y la derivada de la norma es lo que escribí aquí como la derivada de la norma. ¿Sí? La norma es lo mismo que la raíz del producto punto. ¿Ya? Y la derivada de la raíz, tal vez aquí me salto un paso, ¿sí? Lo voy a escribir aquí. La derivada de la raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la derivada de la raíz? ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1, ya, perfecto, ¿cierto? 1/2 partido en la raíz. Es 1 dividido en 2 veces la raíz. Por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Que sería, en este caso, la derivada de t producto punto con t. La derivada con respecto a s de t de s producto punto con t de s. Igual a 0. Pero esa derivada nosotros ya la hicimos muchas veces. ¿Sí? Esa derivada es lo mismo. Me va a faltar espacio igual. Voy a copiarlo acá abajo ya. Hasta ahí. Entonces, como yo, la derivada de la raíz es 1 partido en 2 veces la raíz. Por la derivada de lo de adentro. Igual a 0. Y la derivada del producto punto es el primero sin derivar la derivada del producto punto es el primero sin derivar, o sea, t s producto punto con el segundo sin derivar, más la derivada del primero, producto punto con el segundo sin derivar. ¿Sí? Así que esto es 1 partido en 2 veces la raíz de t de s, producto punto con t de s. Y esto por 2 veces, porque estos son iguales. S es igual a S. Por 2 veces t de s, producto punto con t' de s. Y por eso es que se va S2 con S2,
Y me queda TDS, producto punto con TDS, igual a 0, dividido en la raíz de TDS, producto punto con TDS. Pero esto es la norma, ¿cierto? La raíz del producto punto de un vector consigo mismo es la norma. Así que esto es TDS por TDS. Me faltó una prima acá. Dividido en la norma de TDS. Pero la norma de TDS es 1. Así que TDS es 0. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué vector es ortogonal al vector tangente? ¿Qué vector es ortogonal al vector tangente? TDS es el vector tangente, Manuel. Este es el vector tangente. Su derivada. Este es el vector tangente. Entonces, la derivada del vector tangente es ortogonal con el mismo. ¿Sí? Y eso es súper importante porque es lo que dice acá, ¿cierto? Acabo de encontrar otro vector ortogonal al vector t. ¿Sí? El vector t de t' de s es ortogonal al vector tangente. ¿Sí? No, sí te escuché, Juan. Sí te escuché. No, profe, pero estaba muteado de antes, estaba hablando de antes, no me Ah, escuchaba. perdón. Ya, entonces el vector t' de s es el vector ortogonal al vector tangente. ¿Por qué es importante eso? Si vuelvo acá. Ya. Acá, Francisco, partí de esto, ¿cierto? Yo ya sé que la derivada del vector, que la norma del vector t es 1, ¿cierto? Lo dijo el Daniel al principio de la clase. Y yo derivé. La derivada del 1 es 0 y la derivada del t es lo que está acá. Y después solamente calculé esa derivada paso por paso. Y llegué a esto. ¿Sí? Calculando esa derivada paso por paso, llegué a esto de acá. Llegué a que t por t' es igual a 0. O sea, no por t producto punto con t' es igual a 0. ¿Sí, Francisco? Y si dos vectores, si el producto punto entre dos vectores es 0, es porque los vectores son ortogonales. Entonces, ¿qué vector es ortogonal al vector tangente? El vector t'. T' es un vector ortogonal al vector tangente. ¿De qué me sirve haber encontrado otro vector que sea ortogonal? Volvamos acá. ¿Ya? Entonces, si ya tengo dos vectores que son ortogonales, quiere decir, ¿cierto? Que el vector t, no sé si ven aquí, ni siquiera si tengo la cámara prendida. Ya, acá está. Dos vectores son ortogonales, quiere decir que tienen ahí un ángulo de 90, ¿cierto? Hay un ángulo de 90 entre los vectores. ¿Ya? Por lo tanto, existe otro vector que lo vamos a llamar t', ¿sí? Y el vector t' es la curvatura por el vector n, ¿sí? El vector t' es la curvatura por n. Esto implica que el vector normal sea, ¿cierto? T' dividido en la curvatura. ¿Ya? La curvatura era la norma, ¿sí? A ver, lo voy a explicar de otra forma que a mí me resulta más natural. ¿Ya? Entonces, T y T' son ortogonales. ¿Cuál es la norma de T'? Observación.
¿Ya? La norma de T' era lo que habíamos llamado curvatura. ¿Sí? La norma de T' es la curvatura. Entonces, T' dividido en su norma, ¿sí? Es unitario. ¿Sí? Ese es el vector normal. A este vector le voy a llamar el vector normal. Entonces el vector normal no es más que el otro vector tangente dividido en su norma. ¿El vector normal es unitario? ¿Por qué sí, Manuel? ¿Por qué creen? Ya, pero ¿por qué da 1? Cierto, efectivamente, ¿cierto? Todo vector dividido en su norma es un vector unitario. Así que este es el vector normal unitario. Así que encontré dos vectores, ¿sí? Que son normales, o sea, dos vectores que son ortogonales, y además cada uno de estos vectores tiene norma 1, ¿sí? ¿Existirá otro vector ortogonal a estos dos y que tenga norma 1? ¿Qué otro vector creen ustedes que puedo inventar que sea ortogonal a estos dos que ya conozco? Si ya tengo dos vectores, ¿qué vector es ortogonal a esos dos vectores originales? El producto cruz entre ambos, efectivamente. ¿Ya? Bueno, estos vectores, el vector t con el vector n son ortogonales, ¿cierto? El vector t es tangente, quiere decir que el vector t va hacia acá, es tangente a la curva, y el vector n va hacia adentro, generalmente, apunta hacia el mismo lado de la curvatura, ¿ya? El vector n, porque está dividido en la curvatura. Y efectivamente existe otro vector que se llama el vector binormal, pero este vector solo existe en R3, porque el producto cruz existe en R3, ¿sí? Y si tengo el vector tangente y tengo el vector normal, entonces el vector binormal va a ser este vector que sea el producto cruz entre ambos. Automáticamente, como el vector t es unitario y el vector n es unitario, el producto cruz entre los vectores también genera un vector unitario. ¿Sí? Entonces, por eso es que el vector b también va a ser un vector unitario. ¿Ya? Porque t es unitario y n es unitario. ¿Sí? Así que tengo estos tres vectores que son bastante importantes, de hecho en alguna literatura aparece como el triángulo Fnr, ¿sí? Que son estos tres vectores, si yo tuviera aquí, forman esta, no sé para qué son estos tres vectores así, ¿cierto? Aquí tendría el vector t, el vector n y el vector b. Son ortogonales entre ellos y todos tienen tamaño 1. Voy a volver a esta imagen. El vector b saldría del plano, ¿sí? Como que vendría para afuera de este plano. ¿Sí? Ese sería el vector b en ese caso. Ahora que tengo tres vectores, ¿qué voy a hacer con los vectores? Voy a calcular cada recta que me genera este vector. Voy a calcular una recta paralela al vector b, una recta paralela al vector t y una recta paralela al vector n. ¿Sí? Entonces voy a calcular esta recta que sea paralela al vector t, una recta que sea paralela al vector b y otra recta que sea paralela al vector n.
¿sí? Voy a calcular esas tres rectas. Una recta paralela a B, paralela a T y paralela a E. Si quiero calcular esas tres rectas, ¿qué me falta? Y ya tengo los vectores paralelos o los vectores directores. ¿Qué me faltaría para calcular esas rectas? Profe, una consulta. ¿Sí? Esa recta intersectan, ¿cierto? Intersectan y las traen al mismo punto, ¿cierto? Entonces faltaría solamente el punto y ahí tenemos los vectores directores. Sí, me faltaría solamente el punto por el que pasa la recta. Vale, ¿estáis resfriada? ¿Se nota? ¿Ah? ¿Se nota? Sí, Se nota lo mucho, estoy. estoy como muy congestionada. ¿Ya? Bueno, voy a calcular esa recta y también voy a calcular el plano que es ortogonal a B, o sea, este plano, donde el vector B es el normal. También voy a calcular este plano donde el vector T es el normal y el otro plano que es el plano donde el vector N es el vector normal del plano, porque tengo los tres planos. Voy a calcular las tres rectas y las tres planos. Pero me faltan los puntos por los que pasan los planos y los puntos por los que pasan las rectas. Cada uno de estos planos tiene un nombre, ¿sí? En resumen, tenemos tres importantes vectores: el vector T, el vector N y el vector B. Si consideramos que cada uno es el vector normal a un plano, como lo estábamos pensando, podemos definir tres planos: el plano osculador, el plano normal y el plano rectificante. Necesitamos un punto por el que pasa el plano, ¿sí? Y este puede ser cualquier punto de la recta, cualquier punto de la función vectorial o cualquier punto de la curva. El plano normal es el que utiliza el vector tangente. El plano rectificante es el que utiliza el vector normal. Y el plano osculador es el que utiliza el vector binormal. ¿Sí? Además, también podemos calcular tres rectas. La recta tangente, que se usa el vector t, la recta normal, que usa el vector normal, y la recta binormal, que utiliza el vector binormal. Entonces, puedo calcular tres planos y tres rectas con estos tres vectores. ¿Sí? Más o menos se ven así, ¿cierto? Acá tengo el plano normal, ¿ya? Que tiene de vector ortogonal al vector t, que sale del plano. Y tengo acá, por ejemplo, la recta binormal, que tiene de vector paralelo al vector binormal, que es el vector b que está ahí. ¿Sí? Y así, por ejemplo, también tenemos el plano rectificante, que tiene al vector n como el normal. ¿Sí? Y allí puedo ver cómo se ven los tres planos y las tres rectas. Son ortogonales entre todas y podría darme fácilmente cuenta que todos los planos y todas las rectas pasan por ese puntito que está al medio. ¿Sí? Pero tienen distintos vectores y distintas rectas. Podemos hacer esto más sencillo en el sentido de que el vector tangente, el vector normal y el vector binormal los calculé con la reparametrización por longitud de arco. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si yo les pidiera, les doy una función y les pido el plano osculador, ustedes tendrían que reparametrizar por longitud de arco, calcular el vector t, calcular el vector n, calcular el vector b y encontrar el plano osculador. ¿Sí? Eso más o menos sería el orden. Porque el plano osculador necesita el vector b, pero el vector b lo calculo usando el t y el n, así que por eso necesitaba hacer eso primero. Y es súper largo, porque entonces ya voy a reparametrizar, después voy a calcular el vector t, después voy a calcular el vector n. ¿Hay una forma más corta? Sí, uno se puede saltar la reparametrización. Las fórmulas son largas, es así. Porque un vector paralelo, bueno, antes de eso, para calcular el plano normal
¿Necesito que el vector tenga tamaño 1 o me sirve cualquier vector ortogonal al plano que salga del plano? Según lo que vimos en el primer capítulo. Si quiero calcular un plano, ¿necesito que el vector normal del plano tenga el tamaño 1 o puede ser cualquier vector que salga del plano con ángulo de 90 grados? Juan, ¿qué crees tú? Cualquiera, ¿cierto, Daniel? Entonces, la gracia es que si yo quiero calcular el plano, no necesito exactamente el vector t. Me basta con cualquier vector que sea paralelo al t. Por lo tanto, acá tengo el vector t, ¿sí? Y un vector paralelo a ese vector es la derivada, aunque no esté reparametrizada por longitud de arco. ¿Ya? Acá tengo el vector b, y un vector paralelo al vector b es este producto cruz. ¿Sí? Y el vector n, que en este caso sería el más difícil, porque un vector paralelo al n es el que era paralelo al t, producto cruz con el que era paralelo al b. ¿Sí? ¿Por qué no necesito que sean exactamente el mismo vector? Porque para calcular los planos y las rectas no importa el tamaño del vector. Solo importa en el caso de las rectas que sea un vector paralelo a la recta. Y en el caso de los planos, que sea un vector ortogonal al plano, es decir, que salga del plano con un ángulo de 90, sin importar el tamaño del vector. ¿Ya? Así que, si ustedes quisieran calcular simplemente el plano osculador, ya no tengo que hacer la parametrización, ¿sí? Por longitud de arco, ni calcular el vector t, ni calcular el vector n. Puedo directamente calcular el vector b, y luego calcular el plano osculador, ¿cierto? Saltándome las otras partes. En este caso, el plano más difícil de calcular es el que usa el vector n, ¿sí? Que sería el plano rectificante, porque para calcular el plano rectificante necesito el vector n, y tendría que calcular este producto cruz del producto cruz. Ya. Hagamos un ejemplo y con esto ya terminamos la clase y terminamos los contenidos. Tenemos este camino. Y quiero encontrar el plano normal, rectificante y osculador. Y las rectas tangente, normal y binormal. Entonces, necesito todos los vectores. El vector 1 paralelo al vector t, paralelo al vector n, paralelo al vector b. ¿Sí? Entonces, calculemos vectores paralelos. Un vector paralelo a t ¿sí? Un vector paralelo al vector t, ¿sí? Será, en este caso, el vector f'. Y f' es el vector 1,2t, 3t cuadrado. Ahora, yo quiero calcular el plano ¿en qué punto? En el punto t igual 0. ¿Sí? Dime, Manuel. Ah, ya, acá estamos en el ejemplo. ¿Ya? Ahora, este plano yo lo quiero calcular cuando t vale 0. Entonces voy a evaluar el vector en 0. Y tengo que el vector que me sirve sería f' en 0, que es el vector 1,0,0. ¿Sí? Y con este vector yo voy a calcular, voy a las fórmulas, y con ese vector calculo la recta tangente y el plano normal. Entonces, para calcular el plano normal, necesito el vector normal al plano, que ya sé que es el 1,0,0.
Y necesito un punto por el que pasa ese plano. ¿Qué punto crees tú, Vale, que podría ser por el que pasa ese plano? Porque tiene que ser un punto de 3 coordenadas, no puede ser t igual 0, ¿cierto? Tiene que ser un punto que tenga 3 coordenadas. Francisco, Leo, ¿qué punto creen ustedes que puede ser? Uno, uno, uno. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué, Francisco? ¿De dónde sale ese punto? Quiero calcular el plano. Ya, pero no sé si están adivinando qué, de dónde justifiquen la respuesta. Pues, ¿pero por qué evaluaste en t igual 2? Ya, pero ¿qué reemplazan en f de t? ¿En qué punto quieren calcular el plano? Manuel, por ejemplo, ¿en qué punto? En 0, ¿cierto, Andrés? Quiero calcular el plano cuando pasa por 0. Entonces, ¿qué valor debiera reemplazar en la curva? Por lo tanto, ¿por qué punto pasa el plano? Perfecto. No, ¿por qué el 1? No, me perdí ahí, Andrés, ¿por qué el 1? 1, 0, 0. Pasa por f en 0, no f'. F' en 0 no pasa por el plano. ¿Cierto? El plano pasa por el punto, ¿sí? El plano pasa por el punto f de 0, que es 0,0,0, porque me están pidiendo el plano que pasa por el punto t igual 0. Ah, es que no pasa por el punto 0, porque los puntos tienen 3 coordenadas en este caso. Estoy trabajando en el espacio Francisco. ¿Sí? Que el Francisco me dice que él iba a decir 0, pero había mencionado que no pasaba por el 0. O algo así entendí. Claro, porque el 0 tiene una coordenada y los puntos tienen que tener 3 coordenadas. Entonces pasa por f evaluado en 0. Y esa es la función. Entonces el plano pasa por el punto 0,0,0. ¿Queda más claro ahí, Francisco? Mientras tanto, el Daniel me pregunta, profe, ¿no que podía ser un punto genérico? Ah, pero acá, por este punto pasa el plano. Ahora voy a calcular la ecuación del plano. Y la ecuación del plano es el punto genérico menos el punto por el que pasa, producto punto con el vector normal del plano, igual a 0. ¿Sí? Entonces sería x, y, z, producto punto con 1,0,0 igual a 0. Así que el plano normal sería x igual a 0. Ese es el plano normal. Calculemos ahora la recta tangente. La recta tangente es la recta paralela al vector t y que pasa por qué punto, Daniel. ¿Por qué punto pasa la recta tangente? Francisco, perfecto, ¿cierto? Entonces la recta tangente es x, y, z menos el punto por el que pasa igual a t por el vector director. Así que esto sería x, y, z igual a t, 0,0, y yo puedo escribir la ecuación paramétrica. X igual a t, igual a 0, z igual a 0. Y esta es la ecuación paramétrica en este caso. ¿Sí? Y tanto para el plano normal y para la recta tangente, utilicé lo mismo, ¿cierto? Utilicé, en este caso, el vector tangente. Ahora quiero calcular el plano
osculador y la recta binormal. Para el plano osculador y la recta binormal necesito el vector B, ¿sí? Entonces, ¿se entiende hasta acá? Ya. Por lo tanto, quedan 20 minutos aproximadamente, por 5 décimas para el control, necesito que calculen el vector B, solo el vector B, o un vector paralelo al B, perdón, cualquier vector paralelo al B, que está aquí arribita la fórmula, ¿sí? Y el vector B es con ese vector, que es este que está aquí abajito, yo voy a calcular este plano. El plano osculador lo calculo con el vector B, y la recta binormal la calculo con el vector B. Así que tienen 20 minutos para calcular el plano, el vector B, o uno paralelo al B, el plano osculador y la recta binormal. ¿Ya? Ahí están las fórmulas, igual la PPT ya está arriba, así que tengo 19 personas conectadas, simplemente voy a hacer 3 grupos nomás, porque obvio que se van a desconectar muchos. ¿Sí? Los voy a asignar automáticamente para que sea rápido. ¿Ya? Y el primer equipo que tenga el vector B, la recta y el plano, se queda con las décimas. ¿Sí? Profe, ¿me muestra lo de abajo, por favor? Sí, esto, eso de ahí. Así calculé el vector T. Sí, profe, eso era. Gracias. Ya. Ya los asigné a la sala, así que vayan nomás a la sala. Y cualquier duda, yo me voy a quedar en la sala principal. Vienen y me preguntan. Tienen que calcular el B, uno paralelo al B, Manuel, el plano osculador y la recta binormal.
Andrés, ¿qué pasó? Ahora sí, que no sé si me salió la pantalla. Profe, es que, ¿qué eran las tres cosas que había pedido? Ya, voy al grupo. Anda nomás al grupo y yo voy al tiro. Ya, profe. Ya, chiquillos, tienen que calcular el vector binormal. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Ya, el vector binormal, porque con el vector binormal calculan la recta binormal y el plano osculador. Entonces tienen que calcular el vector B, luego el plano y luego la recta. Y el vector B se calcula con lo que tenemos acá. F' cruz F2', porque no tengo la curva Eso. parametrizada por longitud de arco. Profe, ya hice eso. Ya hice el producto punto. No, es un producto cruz. ¿Ya hiciste ese producto cruz? Digo, producto cruz, sí. Ya, entonces ahora tienen que calcular el plano. Y el plano es el punto genérico menos el punto por el que pasa el plano. ¿Por qué punto pasa el plano? Ah, sí, pasó en El el plano el normal. Por 1,0,0. Por el mismo punto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que pasa por el dijimos mismo. acá que todos los planos y todas las rectas pasan por el mismo punto? Así que sigue pasando por el punto 0,0,0. Producto punto con el vector B que encontraron igual a 0. Y ahí van a encontrar el plano osculador. Y después hacer lo mismo, pero para la recta binormal. ¿Ya? ¿Todos bien hasta acá? ¿Se entiende, Andrés, ahora? No, profe, yo me he perdido, ¿no? Ya, entonces tienen que calcular el vector binormal. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo les pido es el plano osculador. ¿Ya? El plano osculador y la recta binormal. El plano osculador tiene esta forma. Esta es la fórmula del plano osculador. ¿Ya? Esa de ahí. Y la fórmula de la recta binormal es esta que está acá. ¿Ya? Entonces, para ambas cosas necesitas usar el vector B. Por eso, antes de esto, tienes que calcular el vector B. Y el vector B está acá. Este es el vector B. Porque no tengo la curva parametrizada por longitud de arco. Entonces, ese sería el vector B. ¿Ya? Entonces ya sabes, primero calcula el vector B evaluado en t igual 0. Tú tienes que calcular B, después evaluarlo en 0. ¿Sí? Y te va a dar un vector de 3 dimensiones. ¿Cuál vector te dio a ti, vale? El vector B. Eh, el vector B, el que me sale al final de calcular el plano, ¿cierto? No, el vector B es el que te da el producto punto de este producto. Ah, ya, me salió. Sí. Me salió 6t cuadrado, coma 6t, coma 2. Ya, vale. Antes de hacer el producto cruz, evalúa, Y a verlo, evaluarlo. porque Sí. es más fácil. Entonces, a la vale el vector, el vector B evaluado en 0, le da 0,0,2. ¿Sí? Entonces, con ese vector lo reemplazas acá, Andrés. Y f de s es f evaluado en 0, que era 0,0,0. ¿Sí? Y ahí está listo. ¿Queda más claro, Andrés? Sí, profe, ahí lo entendimos. Ya, perfecto. Termina. Ah, no, ustedes son los que no entraron ninguna. Ya.
Ya, estamos volviendo a la sala principal. ¿Sí? Recordar que el vector B lo tengo que evaluar en 0. Ojalá evalúen antes de calcular el producto cruz porque va a ser más fácil. El vector B es F'. Sí, voy a abrir recién el chat. El Pancho se cayó. Ya. Va a ser F' evaluado en 0, cruz F2' evaluado en 0. ¿Cuántos le dio a tu grupo, Juan? Ese vector B. ¿Cuánto les da? Fernanda, ¿tu grupo cuánto le dio? Es un vector. Independiente de cuánto les dio Fernanda, ¿saben hacerlo o se perdieron? Juan, pero dime ahora, po. No, profe, no. Profe, Dime. a mí me dio 0 menos 6t más 2k. O sea, 0, menos 6t, 2. Ya. O Eso me dio. que es más fácil, Diego, evaluar y después calcular el producto cruz. ¿Sí? Entonces tienes que evaluar. Entonces daba 0,0,2. ¿Sí? Al grupo de la Vale le dio lo mismo. Ahora con esto calculan el plano osculador. El plano osculador es x, y, z, producto punto, voy a hacer producto punto así porque no tengo cómo hacerlo de otra forma. No. Menos 0,0,0, ¿sí? Producto punto con el vector b, que es 0,0,2, igual a 0. Entonces, esto daba 2z igual a 0. Es el plano osculador. ¿Sí? Fernanda, ¿me entienden lo que estoy haciendo? ¿De dónde salió esto o no? Ya, ¿el grupo de la Fernanda me entiende? Ya, entonces este es el plano osculador. ¿Sí? Y después, con este mismo vector, yo puedo calcular la recta binormal, que sería x, y, z, menos el punto por el que pasa el plano, o la recta en este caso. El punto va a ser, como dijimos, es el mismo punto para todos los planos y todas las rectas, porque todas se intersectaban en el mismo punto. Por eso sigo usando el 0, 0, 0. Y aquí sería 0, 0, 2. Entonces, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 2t. Esa sería la recta binormal. Y después, si ustedes quieren, calculan el vector normal para calcular el plano normal y la recta normal. No sé si se llama plano normal. Se llama plano... Profe, Dime. le mandé un correo, creo que hice lo mismo que acaba de hacer, pero no sé por qué me da diferente. Ya. Sí, no sé qué me estaba hablando, el Francisco. Sí, yo. ¿Sí? Que quería volver a la sala a preguntarle esto mismo, pero Ya, no eso que importa. lo habíamos hecho. Ya, voy a revisar entonces ahí, al menos los otros dos grupos no, voy a revisar solo los que llegaron antes de las 8:25, evidentemente. Ya, pero traten de estudiar esto, hasta acá entra en el control del próximo viernes, ¿sí? Así que hagan la guía, ya pueden hacer toda la guía que dice funciones vectoriales. Esa guía completa ya la pueden hacer, ¿ya? Así que eso, nos vemos, que tengan excelente fin de semana, ¿sí? Profe, había que mandarlo, o sea, no, pues había que hacerlo. En el grupo que tú estabas, Manuel, parece que les faltaba, porque solo la Vale había hecho el 002, el Andrés le faltaba, ¿cierto? Cuando pasé por tu grupo ahí no había más interacción, ¿sí? Ya, nos vemos, que estén súper bien, que tengan excelente fin de semana. Chao, profe, descanse.